Voy a dar unos momentos para esperar a los que se puedan conectar en esta noche y estar escuchando algo acerca de lo que vamos a tratar con relación acerca del conocimiento de Dios, que es uno de los temas tan importantes para nuestros días, que de hecho para siempre, ¿no? Que debemos de tomarlo en cuenta, el conocimiento de parte de Dios. Así que voy a dejar unos momentos para que si alguien quiere conectarse o compartir este video, esta transmisión, perdón, lo haga en este momento. Bueno, ¿cómo viene esta cuestión del conocimiento de Dios? Nosotros tuvimos una experiencia hace ya 4 años, de hecho en febrero tuvimos la experiencia de que el, el virus de la influenza o la enfermedad de la influenza llegó a nuestra familia. Llegó por medio de la vida de Garisei. Ella fue pues tocada en esa área de la influenza y la enfermedad se agravó en su vida. Ella estaba embarazada, tenía 5 meses de embarazo, estábamos esperando a nuestro segundo bebé, que era niña, y prácticamente la enfermedad la acabó. Fue a escasos 4 días que estuvo ella en el hospital, estuvo luchando, estuvo batallando, y de hecho yo primero entré los primeros días para verla y fue algo muy, me recuerda, muy difícil, porque me recuerda los momentos que estoy viendo a veces en la televisión o en el internet, acerca de las cuestiones que vienen con relación a cómo entra la gente a ver a los familiares o cómo andan vestidos los doctores. Prácticamente la primera vez que entré a verla, Gary, no me cubrí, no traía nada, ninguna protección, porque no lo sabía, desconocía de esa cuestión, qué tan grave era la infección que traía. Y prácticamente entré y la abracé, me acuerdo, y la besé, y le dije que iba a estar con ella, que ella se iba a recuperar, que todo, que Aaron iba a estar tranquila, que no había ningún problema. Pues resulta que las cosas se agravaron, las personas que estaban ahí pues me quitaron, y las cosas se agravaron, porque la enfermedad, en lugar de evolucionar para bien, pues fue para mal. Y pues de alguna manera damos gracias a Dios, porque ella está con el Señor. Esa es la convicción que yo tengo, que ella y mi hija están con el Señor, y de alguna manera entiendo, en un sentido entiendo el dolor, el sufrimiento que mucha gente ha tenido, la pérdida de un ser querido, pero también con relación a este tiempo que estamos pasando. O sea, hay mucho temor, hay mucha angustia, hay mucha ansiedad, uh, hay mucha incertidumbre, no hay estabilidad en mucha gente, sobre todo aquella gente que no conoce de Dios. Pero a mí me preocupa la gente que sí conoce a Dios y dice que conoce al Señor, pero realmente no conoce al Dios de la Biblia. Sin embargo, en mi experiencia, lo que yo quiero comentarles, o lo que les estoy comentando, es que una de los fundamentos que me ayudó a mí a tratar de sobrellevar, porque esto no lo vas a, no lo, no lo superas realmente, esto lo sobrellevas, vives con ello, pues. Prácticamente hay recuerdos, hay momentos difíciles, a veces no me podía ni levantar, son momentos de depresión, de angustia, a veces que va a pasar, incertidumbre. Pero dentro de esa lucha, creo, mi oración era: Señor, consuélame primero con tu gracia, Señor. Esa era la oración, prácticamente, que el Señor me consolara. Y la segunda después fue: sosténme por tu gracia. Y prácticamente yo creo que la gracia de Dios me ha estado consolando, la gracia de Dios me ha sostenido. Pero una de las cosas que más me sostuvo es el hecho, saber y de deleitarme en los atributos de Dios. Yo creo que si no me hubiera deleitado en los atributos de Dios, ¿quién es Dios? O sea, ¿qué es lo que Él ha hecho? ¿Quién es Él?
toda la grandeza de Él, la soberanía de Dios, como el cuidado de Él, su sabiduría, porque luego en una de mis pensamientos me venían a mi mente de que Dios es sumamente sabio, para poder realizar las cosas que tenía que realizar, pero también es sumamente bueno porque Él tiene un plan y un propósito para nuestra familia. Entonces yo tenía que de alguna manera descansar en ese tipo de convicción y de fortaleza para mi vida espiritual. Entonces yo quiero en esta noche al menos compartir con ustedes en base a ese conocimiento de la palabra de Dios, lógicamente. Pero cómo me ha ayudado, porque algunos de ustedes van a tener enfrentamiento con alguna situación, alguna enfermedad, alguna situación de lucha, y donde podemos encontrar fortaleza y gozo para nuestras vidas es en la palabra de Dios. Así que yo te animo a que te metas a la palabra, que estés orando con el Señor, a que estés buscando su rostro y que tengas un anhelo y un deseo y de amarle. De hecho, el primer mandamiento se trata de eso. El primer mandamiento se trata de amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Pero la gente que no conoce a Dios tiene una concepción equivocada. De hecho, el autor A.W. Tozer dice que lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es la cosa más importante que nos identifica. O sea, ¿qué clase de Dios es el que tenemos? Y se muestra cuando tenemos algún tipo de situación difícil. No solamente en la prosperidad sabemos si Dios está ahí, sino también en el momento de las pruebas sabemos de qué estamos hechos nosotros, en qué Dios estamos poniendo nuestra confianza. Por eso, como yo decía el domingo, comentaba que muchos ídolos están cayendo, muchos ídolos me refiero de los cristianos, porque a veces ponemos nuestra confianza en algunas personas, en el trabajo, en la familia, en cualquier otra cosa, pero no la ponemos en el Señor. Eso es lo que a veces sucede, y todos de alguna manera hemos fallado en ese aspecto. Yo creo que, como dice la palabra de Dios, que lo más elemental en la vida cristiana es aceptar que Dios existe. Viene a mi mente una ocasión que estaba hablando Martín Lutero, el gran reformador del siglo XV, y él estaba tan deprimido, tan triste, tan confundido en su vida por algunas presiones que estaba trayendo en su corazón. Y en una ocasión su esposa se viste de negro, se viste de luto. Y Lutero le voltea a verle y le pregunta: oye, mi amor, ¿por qué estás vestida de negro? O sea, ¿por qué estás de luto? ¿Quién se murió? Y su esposa le responde: Dios se murió. Y eso le sorprendió a él. Y él dijo: ¿cómo que Dios está muerto? Dios no está muerto, Él está vivo. Y le dice ella: bueno, pues para ti parece que Dios está muerto. Entonces muchos cristianos están viviendo la vida cristiana, o estamos muchas veces viviendo la vida cristiana, entre comillas, sin tener en cuenta la existencia de Dios. De hecho, es el primer paso que debemos de tener nosotros. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces tenemos que entender nosotros primeramente que la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradarle a Él. Si no creemos que Dios existe, que Dios es real, entonces nuestra vida cristiana es solamente de puros labios. No hay una convicción en nuestro corazón. Es en los momentos, como decía anteriormente, es en los momentos duros, difíciles, que vamos a saber dónde realmente estamos parados. Si nuestro conocimiento de Dios es real, o es solamente heno, o es hojarasca. Pero gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios que la palabra de Dios viene a nuestras vidas, y esa palabra de Dios nos da un entendimiento claro de quién es Dios. Al menos Dios se da a conocer a nuestras vidas. Esa es la maravilla del Evangelio, que Dios quiere que le conozcamos, pero de alguna manera Él toma la iniciativa con nosotros. Él viene a nuestro encuentro y nos muestra tal y como Él es.
No necesitamos ir a alguna procesión, no necesitamos ir a alguna cueva, no necesitamos ir a alguna montaña. Necesitamos ir a la palabra de Dios para que Él nos dé una manera de entender bíblicamente quién es Dios. Para que cuando venga alguna situación como esa que estamos viviendo actualmente en el mundo o en nuestra sociedad, no nos agarre desprevenidos, ni tampoco nos agarre mal preparados para la batalla, sino que realmente estemos confiados en su carácter. De hecho, si nosotros descansamos en el carácter de Dios, vamos a poder ver que Él tiene en control todas las cosas. Todas las cosas. Así que quiero ver, al menos con ustedes, en esta noche, 4 cosas que yo considero importantes. La primera es que conocer a Dios es el mayor de los conocimientos. La segunda cosa es los beneficios que tenemos de conocer a Dios. La tercera es los peligros que tenemos si no conocemos a Dios. Y por último, cómo debemos responder ante este conocimiento. Entonces, el mayor de los conocimientos no es aprender matemáticas, español, ciencia o cualquier otra materia. No es aprender carpintería, todo eso es muy bueno, pero el llamado principal para nuestra vida es conocer a Dios. Jeremías 9:23 dice: así dice el Señor, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Entonces, lo primero que viene a nuestras de parte de Dios para nosotros es que conocerle a Él es prioridad de nuestras vidas, debe ser prioridad de nuestras vidas. Conocer quién es Él, cuál es su voluntad, y saber que muchas veces la manera en que está obrando, aunque nuestro entendimiento nos diga otra cosa o no lo podamos comprender, porque nuestra mente es finita y el entendimiento de Dios es ilimitado, aun cuando estamos en eso, debemos de poder nosotros al menos tratar de comprender lo que Él ha revelado en su palabra, parte de lo que Él se ha dado a conocer. Pablo decía, como veíamos el domingo, Pablo dice que Dios mostró el Evangelio, Dios revela su Evangelio al mundo, pero también revela el juicio que debe de traer al mundo. Y así como revela el amor y la gracia del Evangelio y revela el juicio, Dios se da a sí mismo para que la gente lo pueda conocer. Esto debe de hacernos darle alabanza y gloria a Dios, porque le ha placido a Él expresarse de esa manera. De tal manera que en base a ese conocimiento o a esa revelación que Dios hace de sí mismo, entonces debemos de hacer lo que dice Pablo en Efesios 5:17, que entonces no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Cuando conocemos a Dios y conocemos qué piensa, cómo piensa y qué es lo que Él quiere, vamos a tratar de comprender su voluntad. Y cuando comprendemos su voluntad y caminamos en esa voluntad, entonces vamos a obedecerle. Y cuando lo obedecemos es porque le amamos. O sea, todo está ligado en ese aspecto. De tal manera que, como decía Jesús en Juan 17:3, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Si la palabra de Dios no nos lleva a nosotros a tener una intimidad profunda con Jesús, entonces es mera letra lo que estamos leyendo. No hemos sido simbrados por la palabra de Dios, no hemos sido traspasados por la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es bien clara, dice que la palabra misma es como espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma. Y discierne, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cada vez que leemos la palabra de Dios, debemos de verla como la palabra inspirada de Dios, pero la palabra que es sobrenatural para nuestras vidas. No ver nada más como si fuera un libro más, sino que es la palabra del Dios vivo para nosotros. Entonces tenemos eso, que es Dios se da a conocer a través de su palabra, y esa palabra viene porque quiere tener intimidad con nosotros. El Dios que dejó su trono de gloria
para poder estar y tener una relación con el ser humano. Es algo maravilloso, eso incomprensible para nosotros. Es incomprensible, entendiendo que en el primer siglo o antes del primer siglo, la gente que buscaba adorar a sus ídolos no miraban a un Dios que fuera de ese sentido. Por eso cuando habla de que dejó su trono, que dejó su gloria, era muy significativo que era un Dios personal. La intimidad que Dios quiere tener con nosotros es una intimidad personal. Aún cuando tú estés batallando en tus luchas, en tus depresiones, en tu situación complicada, tú tienes que entender algo. Dios quiere revelarse a tu corazón y a mi corazón. Por eso esta vida eterna no habla de cantidad, sino una calidad de vida. Cómo estamos percibiendo la vida, cómo estamos percibiendo la familia, cómo estamos percibiendo el trabajo, cómo estamos percibiendo todo, porque todo es un abanico de situaciones y todo eso debe de ser a la luz del entendimiento de Dios. Entonces por eso es muy importante para nosotros que conocer a Dios debe de ser el mayor de los conocimientos. Bueno, debe de ser una prioridad para nuestra vida conocer. Debemos decirle a Dios, Señor, yo quiero conocerte más y más cada día. La segunda cosa es que hay beneficios de conocer a Dios. Al menos hay 4 que yo voy a mencionar. El primero es entendimiento. Proverbios 9:10 dice que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. La sabiduría es la capacidad de tomar una perspectiva divina y espiritual y traducirla en una acción terrenal práctica. La sabiduría es ver las cosas desde el punto de vista de Dios y no desde el punto de vista mío. Yo soy sabio cuando veo las cosas que dice Dios en su palabra, no qué pensaron de esta situación o qué piensa fulano de aquella situación, sino qué dice Dios. Es el principio de la sabiduría. Y todo lo que haga, todo lo que vea a través de ese lente del conocimiento de Dios, se va a traducir en hacer cosas que puedan agradarle únicamente a Él. Por eso es importante tener entendimiento. Por eso a veces leemos en los salmos donde dice que no seas como el mulo o como el caballo, que tienen que usar un freno en su boca para que no se desbanque o se vaya tan atrabancado. Y a veces el ser humano es atrabancado porque no tiene ese freno, pues. Y cuando nosotros queremos tomar alguna decisión o la queremos hacer apresurada, Dios tiene que de alguna manera darnos la sabiduría y pedirle a Dios la sabiduría, nos da el entendimiento para ver qué es lo correcto o incorrecto en tal situación en particular. Dios da entendimiento a su iglesia. Dios, la segunda cosa es que da confianza o fe en Él. Salmo 9:10 dice que en ti confían los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Dios, no desamparaste a los que te buscaron. El nombre de Dios es una referencia a Dios mismo. Dios siempre se revelaba con su nombre. A veces transmitía y decía Jehová de los ejércitos y el Shaddai, el más que suficiente, el todopoderoso. Y cuando asociaban el nombre, cuando oían el nombre de Dios, lo asociaban en una situación en particular para su pueblo Israel, en este caso. Podemos estar recitando muchísimos nombres de Dios, pero el asunto es que dice aquí la Escritura, en ti confían los que conocen tu nombre. Esto habla de una intimidad que tiene su pueblo con Dios. Porque habla de creer y de confiar. Nosotros somos como dice el Salmo 23. He estado leyendo acerca de ese Salmo en la mañana y veo que la oveja no está tranquila si el pastor no está cerca. Entonces si el pastor no está cerca, la oveja no se echa. Y cuando el pastor está cerca, con su vara y su callado, la oveja puede descansar y estar acostadita. Porque sabe que si viene un lobo, viene un león o viene cualquier otro animal depredador, sabe que su pastor va a estar ahí para defenderla, y por eso puede estar ella creyendo y confiando. Así es lo mismo para con nosotros. Ante esta situación o entre cualquier situación, tenemos la confianza y la fe al conocer el nombre de Dios, al conocer quién es Él, su carácter, entonces podemos creer y confiar de que todo está en sus manos. Como decían los jóvenes hebreos
Sadrach, Mesach y Abednego, que iban a ser echados al horno de fuego por mano de Nabucodonosor. Ellos dijeron, nuestro Dios a quien rendimos culto puede librarnos. Como dije el domingo, el problema principal no es el coronavirus. El problema principal para nuestras vidas es si no tenemos a Cristo. Porque nosotros podemos morir. Vamos a morir. Eso es algo que no podemos quitarlo. Tenemos que morir. Algún día, no sé cuánto. Pero la cuestión principal debe ser si morimos sin Cristo o si morimos sin Cristo. Debemos de asegurarnos de morir en Cristo, porque es mucho mejor estar con Él allá, en su presencia. Y estos hombres decían, sabemos, tenemos la convicción en nuestras vidas de que nuestro Dios, a quien rendimos, a quien conocemos, a quien adoramos, Él puede librarnos. La pregunta para nosotros debe ser, si tenemos esa convicción nosotros de confianza y fe, que en medio de esta situación Dios va a librarnos. Y si no nos libra, aún así, de todas maneras, le adoraremos. Una de las cuestiones cuando estaba pasando la situación con Garisei, hubo mucha gente que me mandaba mensajes de texto, me hablaban por teléfono, me daban palabra profética y tantas cosas que oraban por mí. Pero uno tiene que descansar en la palabra de Dios, no tiene que descansar en lo que dice la gente. Gente muy buena intencionada, y agradezco mucho y gracias a Dios, gloria a Dios. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Si la voluntad de Dios era llevarse a Garisei, ¿por qué tendría yo que oponerme? Es duro la cuestión, sí, pero es algo que debemos de someternos a la voluntad. Ahí es donde entra pues la confianza y la fortaleza nuestra hacia Dios. Tenemos que descansar de que Dios es sabio y de que Dios es bueno en todo momento. La tercera cosa que vemos es fortaleza espiritual. Habrá fortaleza espiritual cuando nosotros conocemos al Señor. Daniel 11:32 dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. No se va a rendir, no va a ser un pueblo que va a hacer hacer las cosas en sus propias fuerzas, sino que vamos a ser un pueblo que realmente esté descansando en lo que Dios está realizando en nuestras vidas. La fortaleza viene porque viene el Espíritu Santo, o está el Espíritu Santo en nosotros, para fortalecer nuestras vidas, y en base a lo que tenemos con nosotros, porque no es en base a nuestro esfuerzo humano, es Dios consolando, es Dios fortaleciendo, es Dios añadiendo fuerza a nuestras vidas, de tal manera que aún en medio de las situaciones difíciles, Dios está fortaleciendo nuestros corazones. ¿A poco creen que a veces no sentía angustia? Yo a veces he platicado que a veces lloraba en el cuarto, a veces lloraba en el baño, a veces lloraba en el carro o caminando, en todos lados. ¿Por qué? Porque era un dolor el que estaba sufriendo. Sin embargo, la fortaleza la pude encontrar únicamente en Dios. Ni los amigos que son buenos, ni los hermanos de Cristo que son buenos, ni los pastores que Dios los usa. Sin embargo, Dios utiliza a su cuerpo para de alguna manera fortalecer nuestros corazones, porque son voces, son instrumentos, son dones que Dios ha puesto para poder fortalecer nuestras vidas a través de sus corazones y sus muestras de amor. Yo he sido muy bendecido por mis amistades y por la iglesia, pero veo que la fortaleza mayor que ha venido a mi vida, sobre todo, ha sido la fortaleza de parte de Dios, que agradezco a Dios por ello. Yo creo que en los momentos duros que podamos tener, vamos a poder encontrar descanso y fortaleza solamente cuando conocemos al Señor. La cuarta cosa es perseverancia. No vamos a perseverar en nuestra vida. ¿Cuántos cristianos han dejado de caminar con el Señor cuando tienen un momento de prueba? Porque la prueba revela dónde está nuestro corazón. Y en los momentos de perseverancia, como dice Pablo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo fue el único, al menos yo no he leído otra persona, pero Pablo decía al final
he peleado la buena batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe. Esas tres cosas Pablo les decía. Yo he estado con gente que ha estado en su lecho de muerte ya para morir, pero no he escuchado que digan ese tipo de declaraciones. He peleado la buena batalla, hice lo que Dios me mandó que hiciera, he corrido la carrera, he estado constantemente sirviendo fiel al Señor, he guardado la fe, venga lo que venga, yo he perseverado en el Señor. Yo no me he encontrado con ese tipo de personas, y creo que sí las hay, porque aunque no me las haya topado, creo que hay hombres y mujeres que tienen un corazón para el Señor. Lo que trato de transmitir aquí es que el conocimiento de Dios nos va a dar perseverancia, a perseverar, y aún ver las circunstancias, aunque vemos las circunstancias, nuestros ojos tienen que llevar a poner nuestros ojos en el Señor. ¿Acaso no dice la Escritura que pongamos nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Entonces, un cristiano que tiene conocimiento de parte de Dios, que está en la intimidad con Dios y que sabe qué clase de Dios es el que está sirviendo, entonces va a perseverar en su vida. La tercera cosa, el tercer punto que quiero ver con ustedes es los peligros de no conocer a Dios. Hay unos peligros de no conocer a Dios, y el primero es una versión de Dios a nuestra propia imagen, es decir, una visión distorsionada de Dios. La mujer samaritana que estaba con Jesús en Juan capítulo creo que 4, Jesús se le acerca y le dice, ¿me puedes dar de beber? Y ella dijo, bueno, pues tú siendo judío me pides agua para beber. Sí. Entonces Jesús le dice, si supieras cuál es el don de Dios y quién es el que te pide, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Entonces la mujer empieza a defenderse y empieza a decir, bueno, pues me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe de adorar. Jesús le responde y le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Cuánta gente se dice que adora a Dios, pero no está adorando al verdadero Dios, al Dios de las Escrituras? Porque muchos han hecho una versión de Dios a su propia imagen. Fíjense lo que dice el Salmo 50, 21, dice, estas cosas hiciste y yo he callado, pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Hay gente que le falta el respeto a Dios, que lo trata de tú, a Dios, como si fuera un cuate, un camarada, o sea, un amigo, no sé. Pero Dios está en otro nivel. Dios es Dios es el Altísimo, dice Isaías, el Santo. Y Pablo dice, el Dios invisible, el cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Y Pablo, yo me imagino que cae de rodillas y dice, a Dios sea la gloria. Es una exaltación de alabanza hacia Dios. Pero cuando no conocemos a Dios, tenemos una visión distorsionada de quién es Dios. La segunda cosa, la segunda cosa es una incredulidad o falta de confianza, que sería lo contrario. Porque cuando no conocemos a este Dios, entonces, ¿cómo puedes realmente confiar en Él? Romanos capítulo 10, 14 es un versículo muy conocido. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? O sea, ¿cómo la gente va a poder responder ante ese Dios si realmente no lo conocen? Y dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? O sea, prácticamente estas personas necesitan conocer a Dios. Necesitan conocer a Dios, porque cuando no conocen a Dios, a este Dios de las Escrituras, no podrán rendirle adoración, no podrán someterse a su señorío y no podrán aceptar su salvación.
Por eso es que hay una incredulidad cuando no conocemos realmente a Dios. ¿Realmente eso dijo Dios? ¿Realmente es la salvación? ¿Acaso solamente por la cruz? Yo pensé que tenía que hacer cosas para agradar a Dios. Yo pensé que la salvación tenía que ganármela. La tercera cosa es que hay una actitud indiferente hacia el pecado. Primera de Corintios 15:34 dice algunas cosas ahí interesantes, al menos dos cosas dice del peligro. Y es que esa iglesia tenía un problema muy grave que era la tolerancia del pecado. La tolerancia que tenían del pecado, siendo iglesias, siendo hombres que habían rendido sus vidas a Cristo. Si no fuera así, Pablo no empezaría su carta de la manera que empieza. A los santos de Corinto, junto con todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la iglesia del Señor, la iglesia de Corinto, tenía hombres que estaban caminando con el Señor, pero estaban tolerando de alguna manera, había algunos que estaban tolerando el pecado. Y Pablo empieza a mencionar varios pecados que estaban sucediendo ahí. Había un desorden en la cuestión de la cena del Señor, había un hombre que estaba metiéndose con su madrastra, había desórdenes en la cuestión de los dones espirituales. Total que la tolerancia hacia el pecado o la apatía hacia el pecado era lo que estaba reinando en esa congregación. Y Pablo escribe en 1 Corintios 15:34 que ellos no velaban como deberían de haber hecho. La Biblia es muy enfática en ese aspecto, que nosotros debemos de ser sobrios, debemos de ser prudentes. Dice, no te embriagues en vino en lo cual hay disolución, sino más bien sé lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está tomado, cuando está embriagado, el vino lo que hace, o el alcohol lo que hace es controlar nuestro cuerpo, pero también controla nuestros sentidos. Y nos perdemos. Por eso dice, entonces llénate del Espíritu. De tal manera que cuando estás lleno del Espíritu y estás caminando con el Señor, entonces tú vas a poder ser entendido en cuál es la voluntad del Señor, y vas a poder velar, y no como ellos estaban haciendo. Ellos no estaban velando para ver cuál era el problema que estaban teniendo. El problema no era tanto la congregación en sí. Claro, se traduce, o era más bien el resultado de lo que estaba sucediendo en esa congregación. Pero el pecado más profundo que estaba sucediendo era realmente en el corazón de cada una de las personas que estaban ahí en esa congregación. No estaban velando. Segundo, o sea, no estaban matando, por decir así, de esa manera, el pecado que estaba aflorando en sus corazones, y lo estaban llevando a la congregación. La segunda cosa ahí en esa actitud o esa apatía hacia el pecado es que esas personas de Corinto estaban ya en la práctica. Si no estaban velando, eso lo llevaba a pecar prácticamente. Y la palabra pecar ahí es errar al blanco. Ellos no estaban cumpliendo el propósito de Dios, no estaban haciendo la voluntad de Dios, no estaban caminando en el propósito de Dios, de lo que habían sido llamados para hacer, lo que era la iglesia. Pues prácticamente esas son las consecuencias de no conocer al Señor. Por eso nosotros debemos de tener muy en claro, como dije al principio, que primero es Cristo, teniendo para nosotros el mayor de los conocimientos debe ser lo máximo para nuestras vidas. Vimos los beneficios que debemos de tener o que obtenemos al conocerle. Tercero, los peligros que acabamos de ver de no conocer al Señor. Y por último, cómo debemos de responder nosotros ante este conocimiento. ¿Cómo debemos de responder nosotros? O sea, ¿cuál es la práctica para nosotros? La primera debe de ser buscar su presencia. No vamos a conocer a Dios si no buscamos su presencia. Salmo 105 dice, busca al Señor y su poder, busca siempre su rostro, acuérdense de las maravillas que Él ha hecho y de sus prodigios y de los juicios de su boca.
Esta es una exhortación muy grande y muy maravillosa de parte de Dios. Si Dios está diciendo que debemos de buscarle, es porque Él pone ese mismo querer como al hacer por su buena voluntad. Como dije al principio, la gente normalmente no va a buscar a Dios. No busca de Dios a menos que Dios toque su corazón. Por eso me encanta, hay una canción que dice, se abren corazones. O como cuando dice la escritura en Hechos, dice que Dios abrió el corazón de Lidia. Eso es algo muy significativo porque solamente Dios puede obrar en el corazón y puede atraerlo para que tenga un deseo de la búsqueda de Dios. Entonces tenemos que tener ese anhelo primeramente para poder avanzar en nuestro conocimiento de Dios. Luego, la práctica diaria, la búsqueda de Dios no debe ser hasta el domingo, no debe ser lunes, miércoles y viernes, o domingo, miércoles y domingo, o una vez al mes, o cada 15 días, o cada vez que tenga algún problema, sino que debe de ser una práctica diaria. Oseas 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Entonces cuando hablamos de aquí de proseguir, habla de perseverar, habla de perseguir, habla de una búsqueda, de una persecución. No quedarnos solamente con, bueno, ya lo busqué y pues yo hasta aquí ya no puedo más, ya no vino Dios a la cita, yo lo estaba buscando y no lo encontré. No, sino que realmente estemos una y otra vez estar perseverando en esa práctica diaria de buscar a Dios. Si nosotros nos proponemos a buscar a Dios y conocerle, va a ser algo muy beneficioso para nuestras vidas. Esa es la manera de que vamos a responder a Dios, haciéndolo diariamente. Proverbios 2, del 2 al 5, dice que Dios, haciendo estar atento tu sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, si como a la plata la buscaras y la escudriñaras como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Esto habla de que es una perseverancia, una insistencia diariamente. Yo a veces veo los que tienen esa afinidad por hacer el ejercicio, ¿no? Los veo que hacen ejercicio y los veo que tienen una condición pues buena, saludable. En la tarde, bueno, mediodía me quedé sin carro y tuve que caminar algunas cuadras y creo que me faltaba un poco de condición porque como decía, cada vez que nosotros tenemos una práctica, una búsqueda de conocer al Señor, pues prácticamente estaremos haciendo nosotros una base para el conocimiento y de respuesta a lo que Dios quiere revelarse a nuestras vidas. Por eso es importante que nosotros hagamos una práctica diaria de conocerle. Estoy hablando de que esto puede ser a través de tu búsqueda, y eso habla de ser intencional en ese aspecto para nosotros. La tercera cosa que debe de ser nuestra respuesta debe de ser usar las escrituras, la palabra de Dios. Dice 2 de Timoteo 3:16, la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Salmo 12:6 dice que las palabras de Dios son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. O sea, la purificación de la palabra de Dios que viene a nuestras vidas está prácticamente mostrando que hay pureza y que hay confiabilidad en la palabra de Dios. Por eso es muy importante buscar en la palabra de Dios, como dice Pablo,
procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de Dios. De tal manera que nuestra respuesta para buscar a Dios, se me está cortando mucho la conexión, así que les pido una disculpa. Y el último es la búsqueda a través de la oración. La oración es un elemento muy esencial para nuestras vidas, para todo lo que hacemos en la vida cristiana, especialmente con relación a conocer a Dios, conocer quién es Él. Entonces tiene que ser una búsqueda de Dios para nosotros, tiene que ser una práctica diaria, tiene que ser a través de las Escrituras y por último tiene que ser a través de la oración. Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y mira las maravillas de tu ley. Salmo 27, 8, mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro, tu rostro buscaré, oh Señor. Jeremías 33, 2 al 3 dice, así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para afirmarla, el Señor es su nombre. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces voy a recapitular. Nuestra respuesta ante la palabra, ante el conocimiento para conocer a Dios, debe de ser buscar su presencia, debe de ser tener una práctica diaria, debe de ser a través de las Escrituras y por último debe de ser un tiempo a través de la oración. A veces se le dice a la gente, cuando viene a pedir un consejo o lo que sea, dice, vete a orar. Pues ¿cómo voy a orar primero si no conozco la voluntad de Dios o qué es lo que quiere? Primero es la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ir primero, después de la oración. Y la oración es importante, porque a través de la oración nosotros estamos hablando con Dios, estamos exponiendo nuestras necesidades, y a través de cuando hablamos también, Dios está escuchando, pero también cuando nos callamos en la oración, porque momentos tiene que haber momentos de quietud, Dios habla a nuestros corazones a través de su palabra. Entonces, prácticamente eso lo quería hablar con ustedes en esta noche, acerca del conocimiento de Dios, que es lo principal que debe de ser en nuestras vidas y debe de estar en nuestras vidas. Eso me ha fortalecido y me seguirá fortaleciendo, creo yo, porque esto todavía no se acaba. Aún no he sido graduado de la gracia, ni usted tampoco ha sido graduado de la gracia. Dios sigue trabajando en nosotros y Dios está todavía en control de nuestras vidas y de nuestras familias. Permíteme orar en esta noche. Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Te doy gracias porque conocerte a ti, Señor, es el mayor de los conocimientos. Permítanos, Señor, tener una búsqueda diaria de ti, Señor. Sabemos que tú has venido a nuestro encuentro, nos has salvado, nos has perdonado, Señor. Pero queremos también, Señor, nosotros ser intencionales, buscarte, Señor. Como dice el salmista, mi corazón ha dicho de ti, tu rostro buscaré, oh Señor. Que pueda ser, Señor, esa búsqueda una práctica diaria. Que no sea algo religioso, algo pasajero, sino que sea algo realmente, diariamente, intencionalmente para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, que vaya siempre a tu palabra, a buscar tu corazón, a buscar qué es lo que tú deseas, cuál es tu voluntad, buscar tu sabiduría. Y por último, Señor, derramar mi corazón a través de la oración, buscando, Señor, hablar contigo, pero también que tú hables a mi corazón, que tú traigas paz, que tú traigas fortaleza, sobre todo, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, Señor, tan difíciles. Sabemos que tú eres soberano, sabemos que tú eres el dueño, sabemos que tú estás por nosotros, por tu iglesia y por aquellas personas que aún no te conocen, Señor. Te pedimos misericordia, Señor. Te pedimos misericordia de cada uno de los habitantes de nuestra ciudad. Te pedimos misericordia por nuestro país, Señor. Que vuelvan a ti sus corazones, mi Señor. Por los médicos, por los hospitales, por las enfermeras, por los camilleros,
por todos los que están, los cuerpos policíacos, el ejército, la marina, los gobernantes. Te pedimos, Señor, para que sea tu gracia y tu sabiduría con ellos, Señor, ante esta situación, y podamos, Señor, ver la gloria tuya manifestada, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres el único Dios, nuestro suficiente y maravilloso Dios. Te exaltamos, Jesús. Amén. Buenas noches, que Dios les bendiga.